Mil gracias. Y pues son las 11:05, entonces si quieren, creo que se está grabando esto, bien, para que lo compartamos. Entonces, si quieren, pues vamos arrancando, porque tenemos por un lado que platicar de los preparativos para el Festival de los Datos de el 16 y 17 de abril en la Ciudad de México, en el Centro de Cultura Digital. Y también tenemos un buen tallercito, todavía no se conecta a Jessica, pero va a estar aquí para apoyarnos con aprender a usar herramientas digitales para visualizar nuestros datos, ¿no? Entonces, si quieren, para ir avanzando bien con lo de hoy, voy a compartirles aquí pantalla y les voy a platicar un poco de lo que viene. Muchas gracias por conectarse. Y miren, ahí no sé si participantes, ok, admitir, ok. En realidad no voy a poder ver muy fácilmente la pantalla, entonces cuando ustedes tengan alguna pregunta, algún comentario, luego, como ahorita hizo Luis, abran su micrófono y comentan, ¿no? Para que vayamos viendo punto por punto lo que necesitan. Em, Les platico entonces un poco de qué es lo que viene. Hoy por lo pronto lo que tenemos es unos 20 minutitos para platicar de los preparativos del Festival de Datos y después vamos a arrancar con el taller, ¿no? De visualizaciones sin necesidad de hacer código. Entonces es algo más como amigable. Y pues para eso les quería contar, se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí se puede ver eh, esta presentación. Sí, sí se ve. Ok, entonces voy a regresar al comienzo para que veamos qué es lo que ya tenemos listo, ¿no? Lo que tenemos es un festival en el que vamos a tener tres eventos principales, ¿no? Un hackathon, un editatón de Wikipedia y un encuentro. El encuentro es de organizaciones de sociedad civil con personas de academia que trabajan con datos sobre niñez y adolescencia. Y la idea es que además tengamos un tallercito, que es en este caso del editatón de Wikipedia, para que aprendamos a crear y editar artículos de Wikipedia y conferencias magistrales y conferencia de prensa, ¿no? Para poder empaparnos de la actualidad sobre los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces, si quieren, les platico un poco de cuál es la idea. O sea, la idea en general es que tengamos este encuentro colectivo en el que lo que hacemos a fin de cuentas, quienes participamos en esto, es promover y defender derechos y el modo en el que los impulsamos es mediante el uso de datos y herramientas digitales, ¿no? Entonces, les cuento un poco de, pues, quiénes estamos invitando a esto. Somos diferentes organizaciones que trabajamos con datos por los derechos de la niñez y la adolescencia y cada mes nos estamos reuniendo para pues ir al gym, ¿no? Para tallerear el uso de datos, para hacernos mejores en poder comunicar y dar a conocer datos. Y nos hacemos también mejores para poder visibilizar, ¿no? La situación de los derechos de la niñez y la adolescencia, para que justo se realicen acciones para garantizar estos derechos, ¿no? Entonces, cada año lo que hacemos es, después de estar yendo al gym cada mes, lo que hacemos es un evento de apertura de datos en el que eso que estuvimos trabajando a lo largo del año, lo abrimos, ¿no? Lo abrimos en este evento de apertura de datos que ahora le estamos llamando el Festival de Datos sobre Derechos de Niñez y Adolescencia, ¿no? Esto lo hacemos en colaboración con, organizaciones expertas en el uso de tecnologías de la información como Social TIC y Codeando México, y con instancias académicas, ¿no? Como Social Data de la Ibero, como el Centro de Datos del ITAM, y como el organismo que ve derechos de niñez y adolescencia en la UAM Xochimilco. Entonces, ¿a qué estamos invitando? Bueno, o sea, la finalidad de esto es que se difunda más la información cuantitativa y cualitativa sobre los derechos de la niñez. Y pues para eso lo que buscamos es que participe más la ciudadanía y las personas en la elaboración de materiales para difundir esta información.
además de que haya mayor apertura de datos, no nada más oficiales, sino también de las organizaciones de sociedad civil, para que se conozca mejor la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia en México, y que tengamos propuestas, ¿no? De proyectos con datos o cualitativos, pues, en torno a los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces, platicamos un poco de que estamos invitando a un hackathon, pero ¿qué es esto, no? O sea, ¿a qué estamos invitando? Y aquí la idea es que, pues, nos mentalicemos que estamos invitando a un reto cívico, ¿no? Este reto, la invitación es a que conozcan las fuentes de información que estamos abriendo o que estamos proponiendo que se abran, tanto de instancias de sociedad civil como públicas, para que con esa información quienes participan en el hackathon realicen materiales de difusión que nos hagan más conscientes de lo que está pasando, que nos hagan conocer mejor la situación actual de los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿no? Para analizar en conjunto, para proponer en conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo se aterriza eso? Miren, aquí les tengo un ejemplo de las bases de datos que estamos subiendo. Entonces, cada una de estas bases de datos es una organización diferente que estamos aquí ahorita participando. Y cada organización lo que está haciendo es compartir una base de datos, como esta que está aquí, con un reto cívico. Un reto cívico que a lo que invita es a que se generen materiales de difusión con la información que compartimos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos compartiendo información sobre los derechos de la niñez y adolescencia indígena y afrodescendiente, y el reto cívico, pues es que se generen materiales con eso. ¿Qué tipo de materiales? Pues abierto al criterio, ¿no? De quienes participan en el hackathon, como visualizaciones, infografías, plataformas, videos, todo eso lo han estado enviando en hackatones anteriores. ¿Y a qué público va dirigido eso? Bueno, pues al que quienes participan en el hackathon decidan, ¿no? Puede ser dirigido a la niñez, puede ser a la población indígena o afrodescendiente. Básicamente hay diferentes criterios que se pueden aplicar. Entonces estamos abriendo a que quienes participan puedan decidir. Y así como esa, pues tenemos una decena de bases de datos de organizaciones como ustedes. Aquí está eh, Redias de Chiapas, está CEINAC de Hidalgo, está Juconi, que no comparte la base de datos aquí porque es algo sensible a la información que comparten. No todo se abre, sino que da su contacto para que puedan ponerse en contacto con ella y analizar sus datos, ¿no? Entonces, eso lo que hacemos es, presentamos ese reto y damos un tiempo de 30 días, en este caso, para que quienes participan en el hackathon puedan generar materiales de difusión como los que han sido presentados en hackatones anteriores, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de uno de ellos, que es un video, y ahí pueden ver que consultando el video se generó este material empleando datos, concientizándonos sobre la situación, empatizando con la población. Eh, Hay otros materiales que también se compartieron anteriormente. Aquí tenemos, por ejemplo, a Robotín, que es el proyecto que ya se acaba de conectar. Jessica nos va a presentar un poco de buenas prácticas de visualización cuando estemos en el evento de el Festival de Datos. Bueno, ahorita no se puede abrir. Siempre que comparto pantalla, pues es cuando las cosas no salen exactamente así, pero es para que sepan, ¿no? Que se pueden generar materiales como eso con las bases que ustedes compartan y que esto no nada más queda en el hackathon, ¿no? La idea es que son materiales de difusión que le pueden servir a las organizaciones para hacer mejor su trabajo, ¿no? Para concientizarnos sobre cuál es la situación, para hacernos conocer mejor cuál es la realidad de los derechos de la niñez y la adolescencia y para unirnos, ¿no? Para de alguna manera como sociedad impulsar el que hayan más actividades que estén enfocadas hacia la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia y que el Estado esté orientada hacia garantizar más efectivamente esos derechos. Entonces, pues eso es básicamente lo que les quería platicar del hackathon, que si cómo funciona, bueno, pues es, o sea, una invitación a que quienes vayan a este evento, eh,
se registren en este enlace y que puedan organizarse en equipos para realizar en un mes una plataforma, infografía, video, lo que se les ocurra. Ya ahorita con la inteligencia artificial no sabes ni qué se les puede ocurrir a la población que participa y pues ahí está abierto a criterio, ¿no? De quienes participen. Es del 17 de abril al 17 de mayo y arranca presencialmente en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México, pero está abierto a participación de híbrida y hasta en línea de quienes entran a esto, ¿no? Además de eso, nos platicaba Luis de que está interesado en participar en el Editatón. Les pasé por ahí un enlace para registrarse, por si quieren irse registrando al Editatón de Wikipedia, para que tengamos todos los preparativos. Y la idea es que en ese evento vamos a aprender en un tallercito cómo se crean y editan artículos de Wikipedia, ¿no? Esto para que después del tallercito, que es a las 12, tengamos unas horas para subir contenidos con enfoque de derechos de niñez y adolescencia a la Wikipedia. ¿Y por qué es eso? Porque les comentaba, no, hay mucha información que manejamos en el mundillo de sociedad civil que no está permeando en amplias bases de la población, ¿no? Y les pongo un ejemplo, o sea, el CIPINA, que es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que muchas veces mencionamos cuando hablamos de derechos de niñez y adolescencia, porque es quien coordina la política pública en torno a esta población, bueno, pues no está en la Wikipedia. Y así como es, hay poblaciones de las que hablamos muy seguido, como la niñez detenida o privada de la libertad o deportada, niñez migrante, y resulta que no hay entradas sobre esas poblaciones aquí en México de la Wikipedia. Y la idea es que nos podamos juntar para ver eh, conjuntamente cómo nos organizamos para que cada quien pueda subir uno de estos artículos. Aquí están algunas de aquí está la lista de las entradas que estamos proponiendo. Son temas sobre poblaciones o derechos o instancias que ven por la población de los derechos, perdón, por la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país. Entonces, pueden ver que hay muchas poblaciones que no tienen artículos en Wikipedia. Ahora, lo que nos recomendaba, por ejemplo, Carmen de Wikimedia, es que no siempre tienen que ser nuevos artículos lo que se suba, sino que se pueden editar artículos existentes. O sea, un ejemplo de eso es, por ejemplo, hay entradas sobre niñez migrante, ¿no? Niñez en situación de movilidad, y a esa misma se le puede editar para integrar que existen deportaciones o detenciones o privaciones de libertad, ¿no? Y así como eso, por ejemplo, no hay una entrada sobre niñez en situación de calle, pero sí existe una entrada que se llama niños de la calle. Se puede editar para que el mismo término tenga un enfoque de derechos, ¿no? Y que el contenido justo vea por eso. Entonces, pues ese es básicamente en corto la invitación a participar en el Editatón. Y pues quienes quieran hacerlo, único que necesitamos ahorita para prepararnos, como estaba haciendo Luis, es que por lo pronto nos vayamos registrando en esta liga, que ahorita les voy a compartir, y que vayamos abriendo una cuenta de Wikipedia. Fíjense que no es tan complicado. Básicamente lo que hacemos es dar clic en Wikipedia, en crear una cuenta, y le ponemos un seudónimo, ¿no? ¿Cómo se llama? Un nombre que recomendamos que no sea su nombre personal ni el de la organización, sino algo que les pueda servir para poder editar de aquí a rato y que asociemos eso a un email. Entonces, básicamente es crear una cuenta en Wikipedia con un nombre de perfil o seudónimo que no comprometa, por así decir, su privacidad y pues asociarlo a un correo para que tenga una referencia, este, el, el, el sistema, ¿no? De Wikipedia y ya tengan todo listo para cuando queramos arrancar. Además de eso, acuérdense que hablamos de que vamos a tener un encuentro de OSCs con personas investigadoras en materia de derechos de niñez, ¿no? Y ahí la idea es que afortunadamente ya con sus participaciones ya tenemos confirmada la participación de 12 diferentes
organizaciones o personas investigadoras que participarán en esto. Esta es hasta ahorita la lista. Lo que no tengo concretamente es sus títulos de lo que van a tratar y sus presentaciones, ¿no? Para que tengan todo a la mano cuando vayan a estar ahí al frente el jueves 16 de abril a perdón, es que tengo que, caray, pensé que había alguien que estaba tratando de entrar, pero ya estamos, perdón, déjenme nada más admitir, ok, sí, ¿qué les decía? Sí, entonces lo que necesito es nada más por una parte contactarles para que me pasen el título de lo que van a hablar y, veamos que vayamos teniendo un repositorio de sus presentaciones con el que proyectaremos todo en el evento del jueves 16 a las 10 de la mañana y para que podamos estaremos en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México el jueves 16 y viernes 17 de abril. Y además tendremos algunas conferencias, ¿no? En las que les invitamos también a participar. Esas serán el viernes 17 de abril también en el Centro de Cultura Digital. Y arrancan con una conferencia de prensa en la que aquí tenemos las organizaciones que participan, que también, para la que también lo que requerimos por lo pronto es que me pasen sus bullets de sus principales hallazgos y recomendaciones que tienen con la finalidad de que se vaya generando el boletín, ¿no? Aquí estaremos editando el boletín y se los compartiremos para revisión, pero pues para eso lo que necesitamos es tener sus insumos, o sea, sus hallazgos y recomendaciones. Entonces, luego les abriré un documento para que compartiremos ahí los bullets, ¿no? Además de eso, vienen buenas conferencias magistrales y bastante interesantes. O sea, por ejemplo, aquí está con nosotras y nosotros ahorita Jessica Tapia, quien fue integrante del equipo ganador del hackathon anterior, con una idea muy original. Entonces, ella nos va a platicar de buenas prácticas de visualización cuando estemos en este evento. De hecho, hoy también nos va a platicar, pero de cómo visualizar datos con herramientas abiertas, ¿no? Entonces, ahí tenemos una muy interesante participación. También estaremos las organizaciones que presentamos estas fuentes de información. Vamos a platicar un poco de las bases y los retos a los que estamos invitando, ¿no? Y el grupo de participación de niñas, niños y adolescentes de la Redim, que se llama Juntas y Juntos por Nuestros Derechos, realizó un documento para conocer mejores prácticas de comunicación sobre niñez y adolescencia, no nada más de cómo referirnos a ellas y ellos, sino también de cómo emplear imágenes para sustentarlo, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante esa participación y va a estar participando ahí el grupo de participación. Además de que estamos todavía viendo si podemos conseguir que la Unidad de Política Migratoria nos presente sus tableros como una buena práctica, ¿no? Que inspire a quienes participan en el hackathon y que nos ayude a ver cómo de la base de datos pesada y difícil de consultar por la población en general, se puede pasar a visualizaciones más amigables, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería contar y lo que les quiero compartir ahora es entonces esta invitación a participar en el Festival de Datos sobre Derechos de Niñez y Adolescencia, que va a tener lugar el jueves 16, viernes 17 de abril en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México y para el que eh, les comparto estos enlaces, perdón, para poderse registrar, ¿no? Sobre todo lo que necesitamos es saber cuánta gente va a participar en el editatón de Wikipedia, porque ahí es la Wikimedia quien organiza, perdón, ahí está. Es Wikimedia, perdón, quien organiza la logística de los alimentos y queremos tenerles todos listos, ¿no? Entonces, por favor, si van a estar ahí, váyanse registrando
Y para prepararse, por lo pronto vayan abriendo una cuenta de Wikipedia anonimizada que les pueda servir para participar cuando ya estemos ahí. Y con eso, pues esos son los preparativos. Mi compromiso es contactarles a quienes ya eh, comunicaron su interés en participar, para ver, por un lado, cómo ir consiguiendo sus títulos de lo que presentan en el encuentro y sus presentaciones que van a compartir. Y por otro lado, también para ir preparando la información sobre eh, perdón, se me fue el rollo, pero sobre em, los bullets que vamos a usar para preparar el boletín de comunicación. Entonces, hay mucha emoción. Hay, la verdad, que muchas nuevas ideas en este festival y les agradecemos que estén acompañando y que compartan, ¿no?, esta información. Y aquí les voy a dejar abierto el micrófono para cualquier pregunta o comentario que tengan ahorita, antes de que le pase a Jessica, que ya está, perdón, déjenme buscar. Es perfecto, Jessica, que ya está por aquí, el micrófono. Entonces, por favor, cualquier comentario que tengan sobre el Festival de Datos en torno a los derechos de la niñez y la adolescencia, este es un buen momento para platicarlo, colegas. Con toda confianza en el micrófono. Adelante, Saye, tienes el micro abierto, pero no te escuchamos. Bueno, perdóname, Saye, no te podemos escuchar. Mientras le vamos a dar la palabra a Shanti. Adelante, Shanti. Gracias, Fer. Aquí escuchando, estoy muy emocionada por lo que se viene. Y nada más una preguntita para confirmar. En el editatón, entonces nos registramos y veo que en el formulario tenemos que poner como qué tema, ¿no? ¿Qué temática nos gustaría aportar? Entonces, ahí tenemos que llevar ya preparado un articulito. ¿Ya lo llevamos preparado? La verdad es que lo que me dijo Carmen de Wikimedia es que no se preocupen, ahí tallereamos y ahí nos enseñan cómo se llena el articulito. Pero Ashanti, si pueden ya llevar un buen punteo de algunos temas que quieren hacer visibilizar, o no, no nada más un punteo, sino hasta una estructura explicada de cómo está la situación de los derechos de la niñez en torno a la población con la que trabajan, que es en este caso población en situación de movilidad, yo creo que va a ser mejor. Entonces, la recomendación es la de no se preocupen con que tengan abiertas sus cuentas de Wikipedia y con que estén registradas y registrados. Ya estamos en la misma. Con que conozcan algunos artículos, como platicábamos con Luis, y la estructura y los componentes, estamos bien. Pero si podemos, como dice Ashanti, ir avanzando con ir consiguiendo unos puntos clave que quieren colocar, que no quieren que se vayan a salir de ahí y que estén contemplados a la hora de la hora, yo creo que estaría bastante bien, sería una muy buena práctica ir llevando lo que quieren integrar. Piénsale nada más en una cosa, Shanti, eso que van a tener en mente, piénsale en poderlo sustentar con una fuente, porque acuérdate que ante Wikipedia es un grupo de personas que tienen diferentes perspectivas y que pueden exigir mucho el que esté sustentado en una fuente de autoridad, ¿no? Lo que ustedes digan. Entonces, s- si tienes algo que hable sobre cómo es la situación y está sustentado en evidencia, o sea, en fuentes que puedan consultarse abiertamente, mejor. Yo creo que está bastante bien esa sugerencia. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? A mí la verdad que me da mucha emoción eso que ahorita estamos queriendo ya ir preparando nuestros artículos. Siento que ese es un muy buen espíritu, colegas, y yo también ya le vi por ahí a qué podría integrar y no me he puesto a meter en un papel exactamente cómo lo pondría. Creo que es una buena práctica lo que nos recomienda Shanti y te voy a copiar esta iniciativa, Shan. Voy a estar haciendo un punteo previo. Hasta ahorita lo que tienen son en esa base de datos que les compartí. A ver, un segundito.
En esta base de datos que les compartí, cuando hay una nueva entrada, lo que sugieren es que hayan por lo menos 7 entradas, perdón, 7 citas. Entonces, para eso ya tenemos para cada uno de estos temas que se proponen, alrededor de 7 citas que puedan servir para sustentar lo que tenemos, para que no nos digan, no, pues no tiene suficiente sustento esa información. Entonces, mientras más citas consigamos de cosas que nos digan cómo está la situación, es mejor. Y eso es lo que les puedo decir. Perdón, aquí tengo 2 personas esperando. Mira, ahí está. Perdón, ahí va. Entonces, muy buena recomendación, Lashan. Te voy a copiar esa iniciativa y vamos preparándonos, ¿no? Para estos eventos. También nos comenta Ana Karen agregó, perdón, Ana Karen agregó sí, la escritura, ¿no? De inteligencia artificial. Sí, una disculpa, le había puesto anteriormente, que no se escribiera, pero sí, 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 vamos a aprovechar para que se registre esto. También les vamos a pasar el video. ¿Algún otro comentario que tengan, colegas, antes de que le pase el micro a Jessica Tapia? Disculpa, no quería, este, hacerte sentir que estuviera fuera. Al revés, o sea, no tiene nada de malo. Al revés, no sea adelante, hagámoslo. Yo nada más por nervioso, perdón que le puse, no, es mucho relajo. Pero no tiene nada de malo. Al revés, tengamos registro de inteligencia artificial y de video para poder compartir, ¿no? Entonces, yo les comparto también lo que salga. Colegas, pues si quieren, ahí vamos a estar en el grupo. Cualquier comentario que tengan o pregunta para ver bien lo logístico. Les invito mucho a apartar esas fechas, jueves 16, viernes 17 de abril, porque pueden hacer una diferencia enorme, ¿no? Con estas 3 actividades, ¿no? En el hackathon, abriendo datos, o el editatón de Wikipedia, ingresando información que pues ahorita no está incluida ahí con un enfoque de derechos, sobre derechos de niñez y adolescencia. Y en este encuentro, ¿no? Para que nos conozcamos, quienes estamos investigando estos temas, para que nos empapemos de la actualidad de las investigaciones y para que pues hagamos en conjunto, ¿no? Mayores esfuerzos por pues que se garanticen efectivamente, ¿no? Los derechos de la niñez y la adolescencia. Y con esto, si quieren, le paso el micro a Jessica y me comprometo lo que ya les dije, contactar a quienes ya se comprometieron a participar para poder, este, pues ir viendo los preparativos, ¿no? Y quienes vayan a asistir, por favor, nada más cuídenme eso de, por favor, registrarse, ¿no? En ese enlace que les compartí. Adelante, Jessica. Gracias, Fer. Buenos días. ¿Cómo están todos y todas? Muy entusiasmada yo aquí de escuchar los preparativos para el hackathon. En esta presentación me acompaña Benjamín Oliva. Voy a compartir pantalla para que vayamos trabajando. Primero, me gustaría rápidamente presentarnos. Ahí ya les puse en el chat la presentación que vamos a seguir. No es la idea que puedan hacer todo, porque sé que de repente tienen pues otras ocupaciones, pero creo que si van a tener la oportunidad luego de ver la grabación, pues va a estar ahí el material y nosotros, no puedo compartir pantalla. ¿Me podrías ayudar, Fer, por favor? Y nosotros vamos a dejar disponibles todas las ligas y toda la información que les estamos proporcionando. De hecho, digamos, esta es van a tener varias primicias, ¿no? Desarrollamos justamente un sitio específico sobre buenas prácticas de visualización que vamos a aportar, digamos, a compartir el día de el evento, ya pensado en, pues, varias de las prácticas que nosotros tenemos. Entonces, permítanme compartir la pantalla y listo. Ahí nada más indíquenme si pueden ver la presentación. Como siempre, la idea es que ustedes pueden hablar, ¿no? Pueden interrumpirme en cualquier momento, solicitar el micrófono. Me pueden poner reacciones en el chat o con las reacciones de la plataforma. Cualquiera de ellas es bienvenida, ¿sí?
Y bueno, voy a comenzar justamente, nosotros somos Analítica Boutique. Ganamos el hackathon el año pasado con una propuesta, diríamos, innovadora en el sentido de que aplicamos inteligencia artificial, construimos un sistema multiagentes, justamente basado en la experiencia que tenemos en visualización de datos. Nuestra idea era tratar de apoyar a la infancia y a las infancias y adolescencias en el camino a entender cómo se analizan datos, porque para defender sus propios derechos, pues una habilidad muy importante es justamente entender el contexto de los problemas en los que estamos inmersos, ¿no? Entonces, creemos mucho que justamente la capacitación desde temprana edad para que puedan ser críticos de su entorno es muy relevante. Y entonces generamos esa solución, que es este sistema multiagentes, que no solamente les ayuda a entender cómo pasar de el Excel a una visualización, sino que les ayuda contando historias apropiadas a su edad, ¿sí? Justamente queríamos integrar todo el tema de inteligencia artificial ética y también enseñarles cómo es un buen uso de la inteligencia artificial desde que son muy pequeños o pequeñas, ¿no? Pensando en eso, justamente hemos estado tratando de colaborar con Redim en diferentes iniciativas y esta es una de ellas. Rápidamente vamos a hablar nosotros de quiénes somos. Ahorita le voy a pasar rápido también el micrófono a Benjamín, que va a estar por aquí y nos va a ayudar con las dudas que se puedan ir generando. Nos va a ayudar en el chat. Yo soy Jessica Tapia, soy jefa de tecnología de Analítica Boutique. Originalmente yo soy politóloga e internacionalista y luego hice una transición de mi carrera hacia ciencia de datos e inteligencia artificial. Llevo más de 10 años trabajando en eso, en ese campo. Y en la compañía no solamente, digamos, apoyamos a pequeñas y medianas empresas, ese es, digamos, nuestro objetivo, pero tenemos toda una vertical en la cual trabajamos proyectos sociales, porque lo que buscamos es justamente tener incidencia en mejorar cómo estamos trabajando con estas tecnologías en nuestro país y construir una comunidad fuerte. Y para ello, pues muchas de nuestras iniciativas se concentran sobre todo en la capacitación, en apoyar a diferentes causas. En este caso, por ejemplo, trabajamos mucho con colectivos de mujeres que buscan aplicar tecnología para el bien común e infancia y adolescencia, que justamente en este caso pues, se intersecta con lo que hace Redim. También, digamos, una de nuestras facetas es que además de la compañía, corremos una serie de capacitaciones. Yo soy profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente de visualización de datos y de ciencias sociales computacionales. Entonces, tenemos, digamos, ya una amplia experiencia trabajando estos temas. Benja, si te quieres presentar, por favor. Sí, gracias. Y yo soy Benjamín Oliva, en la compañía soy jefe de operaciones y mucho de mi chamba en realidad es como búsqueda de nuevas iniciativas y nuevas ideas para la compañía. Eso no implica necesariamente que sean proyectos, digamos, rentables digamos, por definición, sino también buscamos muchos proyectos sociales, cualquier cosa que sintamos que tiene aporte para la sociedad, normalmente nos ponemos a trabajar en ella, si es que nos convence la viabilidad, perdón, entonces, bueno, es parte de mi chamba que hago ahí, otras cosas también soy consultor y también soy profesor universitario. Yo he dado clases en la UNAM, en el CIDE y en el TEC de Monterrey. Ahora, básicamente mi chamba ha sido ser profesor de estadística, econometría, serie del tiempo, machine learning, esas cosas. Yo me dedico a hacer básicamente eso. Y bueno, yo de verdad encantado de estar en este foro y si les podemos ayudar en algo, con todo gusto. Gracias, Benja. Bueno, Benja va a estar atendiendo sus consultas y un poco para romper el hielo, me gustaría que, digamos, en lo que yo voy avanzando, me encantaría saber, pues, un poquito qué organizaciones están representando, justamente cuál es su formación. Si lo pueden poner en el chat sería genial, no tienen que abrir sus cámaras ni nada. Yo sé que estamos en un horario en el que seguramente tienen muchas más ocupaciones, pero solamente para conocer un poquito justamente a la audiencia, que es una de las mejores prácticas, ¿no?
Entonces, encantado de conocerlos y conocerlas si me pueden colocar en el chat, ¿no? También me gustaría que como primer ejercicio me colocaran un 1 en el chat si alguna vez han tomado un curso de visualización, ¿sí? Eso es relevante porque justo nosotros transformamos el entendimiento de lo que es un curso de visualización. Yo, como les digo, doy este curso a nivel universitario, pero ahí es en donde me di cuenta y justamente es inspiración de muchas de las buenas prácticas que hoy vengo a compartir con ustedes. Allí me di cuenta que la mayoría de nosotros, en realidad, como visualización de datos, solamente concebimos la idea de utilizar un software y colocar algunos elementos gráficos visuales, ¿no? Muchas veces no conectamos justamente cómo podemos impactar a través de la creación de estas historias de datos, de estas gráficas y cómo eso puede tener un efecto inclusive en cómo nosotros entendemos el mundo, ¿no? Entonces, a veces tenemos justamente esta idea de que la visualización de datos específicamente son una serie de técnicas pues que nos van a llevar a transformar esos datos solamente en cuestiones gráficas. Pero nosotros hemos tenido ya muchos grupos y lo que hemos identificado es que justamente, al menos en el sistema educativo mexicano, nunca realmente nos ayudan a entender cómo funciona transformar datos en historias que estén contando justamente algún tipo de historia en particular, ni de cómo resaltar los elementos que sí queremos resaltar, ¿ok? Entonces, la idea un poco es justamente empezar a conectar esas habilidades, ¿sí? La habilidad de visualizar va más allá de poder utilizar cualquier software y nos vamos a dar cuenta hoy, ¿ok? Justo lo que siempre les pido a mis alumnos es que identifiquen esa serie de cosas que les van a ayudar a construir una habilidad, más que utilizar una herramienta, ¿sí? Nuestra habilidad no va a depender de nuestra herramienta y hoy en día justamente asistimos a un momento crucial en donde nos dicen que, por ejemplo, con inteligencia artificial ya podemos hacer muchísimas cosas, cuando en realidad de lo que se trata es de identificar qué clase de habilidades humanas son las que vamos a necesitar para transitar por este mundo que ahora tiene esta nueva herramienta de inteligencia artificial que aparentemente es más eficiente comunicándose con los computadores, ¿no? Aquí me gusta mucho, aquí me dicen, por ejemplo, Luis Fer, que pues ya tiene muchos años haciendo investigación sobre educación. Muchas gracias, Luis Fer, por esto que nos dices. No han tomado justamente un curso de virtualización en específico. Ashanti, enlace de niñez migrante, internacionalista, una colega. Ok, tutoriales, sí, justamente. Montserrat, y también internacionalista, excelente. Administración responsable, exacto. Y me gusta mucho que haya muchas chicas porque también es una habilidad que muchas veces en nuestras carreras no enfatizan, ¿no? Y entonces nosotras batallamos solitas justamente buscándole los 100,000 tutoriales y tratando de ponernos al parejo en las técnicas de programación, etcétera, ¿no? Pero bueno, la idea es que ustedes hoy salgan con una serie de elementos que les van a ayudar a entender mejor cómo transitar de los datos a empezar a contar una historia y vamos a ver una serie de herramientas. Si no alcanzamos a terminar la parte práctica, porque es bastante, en el taller que voy a dar vamos a ver ejemplos muy concretos, ¿sí? En donde vamos a conectar algunas de las bases de datos que ya con las que cuenta Redim con ejemplos muy concretos de cómo usar estas plataformas. Entonces, no se me angustien. Y además, como les dije, creamos una plataforma especializada en esto, que les voy a compartir en un momento, en donde van a ver todos estos consejos mucho mejor explicados, porque pues, ahí están texto y tiene más información, ¿no? Entonces, aquí muchas gracias. Fabiola también nos dice que se dedica al tema de derechos humanos de niños y adolescentes en Guanajuato, ¿no? También hay mucha gente de administración pública, psicólogas, antropólogas, exacto. Pues una de las materias que damos es justamente ciencia de datos para ciencias sociales y humanidades en la UNAM, porque nos dimos cuenta de que justamente hoy en día lo que necesitamos es hablar entre diferentes disciplinas y no concentrarnos solamente en una cosa, ¿no? Muy bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a trabajar una agenda basados en una metodología, ¿ok? Entonces ya nos presentamos, ya tengo aquí algunos de los mensajes que ustedes me están haciendo y me da mucho gusto saber
que ustedes llevan muchos años y que tienen especializaciones en todo este tema de infancias y adolescencias. La idea es que yo traigo estos pasos, ¿sí? De una metodología que desarrollamos desde Analítica Boutique, tratando justamente de dar, pues como si fuera una pequeña receta de cocina, pero en realidad nos va a ayudar a estandarizar el proceso de visualización, ¿sí? Pueden apagar sus cámaras si lo necesitan en cualquier minuto, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Uno, una metodología específica de visualización de datos. Vamos a ir pasito por pasito para construir una historia de datos, ¿ok? Primero, ¿qué es lo que tenemos que identificar cuando trabajamos con datos? Muchas veces lo que vamos a tener que hacer es analizar los límites de nuestra información, ¿sí? Ahorita vamos a hablar con mayor contexto qué es eso. Luego vamos a identificar las diferentes dimensiones de información que tenemos en nuestra base de datos. Ese es un paso crucial. Muchas veces no lo hacemos, solamente tomamos una enorme cantidad de datos y no sabemos ni por dónde empezar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es generar un mapita que nos va a ayudar a identificar justamente qué clase de información tenemos y cómo podemos conectarla con el siguiente paso, que es qué preguntas puedo contestar con estas dimensiones de información. A veces hasta es gracioso, ¿no? Muchos de mis alumnos llegan y me dicen, profesora, tengo esta base, pero creo que necesito los otros 15 años, ¿no? Y entonces me voy a poner primero a descargar un montón de información. Bueno, primero hay que conectar la pregunta e identificar si efectivamente necesitas hacer todo eso, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacemos esta parte de qué preguntas podemos contestar con estas dimensiones. Ahorita vamos a hacer unas actividades y rápidamente ustedes van a identificar cómo ocurre eso. Una vez que tenemos una pregunta, ¿sí? Vamos a conectar la pregunta y nuestros conceptos clave con las opciones de gráfico que tenemos disponibles. Muchas veces no sabemos, pero cada gráfico tiene una función definida y sirve solamente para ese tipo de operación y no para otra, ¿sí? Pero a veces no tenemos esa información, no sabíamos que ese tipo de gráfico justamente transmite cierto tipo de información y ya, ¿no? Vamos a ver qué opciones de gráfico son las que están disponibles y cómo podemos elegirlas. Luego, vamos a conectar con un concepto que es algo oscuro en este momento, pero que cuando lo conozcan van a ver que es muy sencillo y todos los días convivimos con él, que son los elementos preatencionales. Cada variable que yo quiero utilizar se va a relacionar con un elemento en mi gráfica, ¿sí? Con un tipo de estos elementos y me va a mandar a nuestros ojitos inmediatamente información, sin que yo le ponga ni siquiera números, ni texto, ni nada. Inmediatamente los gráficos mandan información, ¿ok? Luego vamos a evaluar si estamos proporcionando toda la información para que nuestra audiencia entienda el mensaje que queremos transmitir con nuestro gráfico. Si nosotros hicimos todos los pasos anteriores bien, esto va a ser casi que obvio. Se va a ver muy claramente reflejado mi mensaje. Y luego una serie de técnicas para elevar la calidad de ese mensaje, ¿sí? Para efectivamente estar enviando esa información. Podemos hablar un poco de los colores, la identidad y la iconografía, que seguramente es algo con lo que ustedes todos los días batallan. Bueno, pues ya existen muchas herramientas que ustedes pueden utilizar y que están gratuitas, pero la idea es que conozcan los conceptos básicos. Y necesitamos explicar cómo funciona nuestro gráfico. Muchas veces el pecado mortal de todos los que estamos de este lado, que tenemos cierta educación, es creer que todo el mundo entiende los conceptos que utilizamos, ¿no? Y por ende todo el mundo entiende nuestras gráficas, pues cómo no, si está ahí, ¿no? Pero en realidad nosotros tenemos que entender una cosa. Si pensamos en el censo, por ejemplo, ¿no? El censo nos indica que en México el promedio de educación es de 9 años formales, ¿sí? Y pasamos por, además, un proceso en donde salimos de las aulas, que es la pandemia. Entonces, nosotros que pasamos por una licenciatura, tenemos muchísimos más años de educación formal. Muchas veces por eso nuestro lenguaje no conecta con la realidad que está allá afuera, ¿sí? Y cuando ustedes hablan, por ejemplo, específicamente de infancias y adolescencias, pues imaginen el doble, ¿no? Entonces, hay algunos elementos que nos van a ayudar justamente a entender cómo podemos bajar esos conceptos grandotes en algo muy entendible para cualquier audiencia, ¿sí? Si tu gráfico lo comprende una persona que no tiene mucha educación formal, significa que es un buen gráfico, pero a veces hay que explicar más, ¿ok?
Vamos a arrancar con este tema de la metodología de la visualización, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una base de datos, pensemos en nuestro Excel ahí con toda la información que tenemos justamente sobre el tema de un tema en particular, la migración o el agua en las escuelas o etcétera. Lo primero que debemos de identificar es justamente si nuestra base de datos tiene ciertos límites, ¿sí? Lo primero hay que preguntarnos quién y cómo está representado en esa base de datos. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces el fenómeno que yo quiero estudiar no necesariamente cuenta con información perfecta. La información es una pintura, es como una fotografía chiquita de una realidad que es mucho más compleja. Y no necesariamente esa realidad está completamente retratada en nuestra base de datos, ¿sí? Ahí es cuando viene toda esta idea justamente de los sesgos, ¿no? Se habla hoy mucho de ese concepto, cuando en realidad viene desde mucho antes de la llegada de la ola de inteligencia artificial. Si nosotros nunca hemos, por ejemplo, registrado cosas específicamente como se requieren, por ejemplo, seguramente ustedes se han encontrado 1000 veces esto, no se registra la opinión de los niños y adolescentes del país. Las bases de datos son muy adultocéntricas y a veces no contamos con esa información. Entonces, ahí tenemos un límite, ¿no? ¿Puedo mejorar esa representación a partir de combinar bases de datos? Esta es una pregunta muy relevante para justamente analizar esos límites. Si yo no puedo modificar lo que tenemos como esa pintura de la realidad, lo único que puedo hacer, al menos, es registrar esos límites de información y mostrar esas cosas que no existen. Eso ya aporta a la discusión y nos permite identificar que nos falta como sociedad entender mucho más a profundidad el fenómeno que estamos estudiando, ¿ok? Entonces, esa es una primera parte que empieza justamente a cobrar, eh, digamos, sentido en todo lo que ustedes hacen, ¿no? Ustedes tienen unos datos, esos datos son lo mejor que podemos tener en este momento, pero claro que hay cosas que se pueden hacer y ya aportamos a la discusión cuando señalamos qué cosas no existen y qué cosas se pueden mejorar, ¿sí? Lo segundo, identificar las diferentes dimensiones de información. Ahorita vamos a hacer un ejercicio justamente que se trata de eso. Voy a ponerles unos datos y vamos a ir viendo qué dimensiones son las que existen y cómo las podemos nombrar. ¿Qué puedo hacer? Generar una tabla que me permite identificar las diferentes dimensiones de información que tengo. Ese es mi primer mapa para navegar por esta información, ¿sí? Lo tercero, ¿qué preguntas puedo contestar con estas dimensiones de información que tengo? Aquí es importante que consideremos cuál es el mensaje que queremos transmitir. Muchas veces, y yo siempre les pido a mis alumnos, tráete la base de datos que te apasione, porque tú ya traes preguntas ahí detrás. Ya sabes o ya tienes intuición acerca de lo que piensas que podrías encontrar, ¿sí? Si yo les pongo una base de datos a ustedes sobre alguna variable específica que se trata de información sobre adolescentes y niños en México, ustedes seguramente ya tienen preguntas muy específicas que quieren contestar. Pero necesitamos entender, por un lado, cuál es mi pregunta y a quién le quiero transmitir esa información, ¿sí? ¿A quién, para qué quiero hacer esta pregunta y contestarla con un gráfico? Tengo una intención. Todas las visualizaciones y todos los mensajes que mandamos tienen intención. Todo tiene un interés, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, podríamos decir que tenemos la intención de indignar o la intención de señalar un punto particular de algo que hace falta, mostrar cómo una política tuvo efectos antes y después de una intervención, ¿sí? Mejorar, digamos, la cobertura temática sobre algún tema, etcétera. Siempre tenemos intenciones. Entonces, es importante reconocerlas y aportar a partir de ahí a la conversación, ¿sí? Vamos a tener que conectar también los elementos clave de mi pregunta. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, estas dos actividades son las que siguen. Primero, ¿qué son las dimensiones de información? Muchas veces tratamos toda la información igual y no toda la información tiene la intención de mostrarnos lo mismo del problema que estamos atendiendo, ¿sí? La primera dimensión que podemos encontrar es, por ejemplo, la dimensión temporal. Muchas veces tenemos en nuestras variables información sobre fechas, pero también podemos tener la duración de un evento, ¿sí? Podemos tener cuándo comenzó un evento y cuándo terminó. Podemos tener información acerca de
temporalidad medida en cuántos años duró o en la separación, digamos, de diferentes tipos de fenómenos a partir de un evento temporal, antes y después de Cristo, antes y después de la pandemia, sexenios, etcétera, ¿sí? Tenemos también una dimensión geográfica. En la función geográfica pueden tener los nombres de los lugares, que es muy común, pero también pueden tener puntos de partida. Pensemos en la migración, ¿no? Los lugares de origen de las personas que tienen que migrar o a dónde llegan. También podemos tener los recorridos, ¿sí? Piensen, por ejemplo, si tuviéramos información sobre cómo se transporta la gente en la Ciudad de México, a lo mejor tendríamos los recorridos del metro, por ejemplo, ¿no? Esas son dimensiones geográficas. Una dimensión cuantitativa. Tenemos algo que es característica, una cualidad que podemos medir. Aquí es métrica. Podemos expresar mediante números, ¿sí? Y se clasifican en variables cuantitativas discretas, que son tomar valores enteros y no finitos, y variables cuantitativas continuas, que pueden tomar cualquier valor, incluyendo decimales. Podemos tener también variables cualitativas, categorías, atributos, el modo en lo que se hace algo, características que describen con palabras. Pueden ser nominales, es decir, no tener ningún orden, como por ejemplo los gustos de alguien, ¿no? O pueden ser ordinales, que tienen un orden natural, como por ejemplo, a veces hacemos categorías basados en qué tan profundo, por ejemplo, es un tema, ¿no? Qué tanto gusto tenemos y le damos un grado a cada gusto. Vamos a tener también este tipo de dimensiones que no son tan comunes, pero sí están en nuestras bases de datos, que son relaciones. Y ahí podemos medir la dirección o la intensidad. Muchas veces ustedes van a encontrar, por ejemplo, en sus bases de datos relaciones de, por ejemplo, los agresores, si tenían algún tipo de relación, ¿no? Fuera de la familia, dentro de la familia, etcétera, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, todo el entorno laboral, si tenemos ahí información justamente de quién es, cómo está la organización. En ese mismo tema tenemos jerarquías, ¿sí? Aquí sí hay un orden específico de estas relaciones, en donde vamos a tener un orden y una clasificación de diferentes niveles. También podemos tener conexiones. Piensen en esos parámetros o valores que establecen una conexión, por ejemplo, entre dos sistemas. Cuando se habla, por ejemplo, de flujos, ¿no? De datos en una red, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la cantidad de datos que viajan de un lugar a otro, ¿no? Y conceptos. Hoy en día, los científicos y científicas de datos tenemos una enorme proporción de información, ¿sí? Yo siempre trato de hacerles ver que en este momento ya no estamos hablando solo de números, estamos hablando de videos, audios, imágenes, texto, ¿sí? Y ahí hay muchos conceptos que vamos a querer transmitir. Entonces, estamos asistiendo justamente a que ahora tenemos esta habilidad. Entonces, veamos aquí, por ejemplo, tenemos esta base de datos. Les voy a pasar el link a la base de datos. Y la idea es, por ejemplo, identificar qué clase de dimensiones tenemos representadas en esta base de datos. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Deben estar viendo mi pantalla. Ahí está, sí. Entonces, ahí está la base de datos. ¿Qué es lo que hago? Yo regularmente lo que les sugiero a mis alumnos es que generen una tabla en donde van a colocar el tipo de dimensión, el nombre de la variable que está representando esa dimensión y algunas anotaciones que tienen que ver, por ejemplo, con si podemos a partir de una variable generar categorías, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en este ejemplo. Aquí tenemos inmediatamente las fechas, nos remiten a una dimensión temporal, ¿no? Entonces, lo que hacemos es registrar justamente en la parte de temporal todas las variables que coinciden con que son tiempo. Aquí ya no tengo otra de tiempo, tengo, por ejemplo, esta geográfica, que es región, esta de estado, que también es geográfica, ¿sí? Aquí en sector, veamos que sector, ¿sí? Puede ser categórica, porque tiene justamente distintas categorías de sectores, ajá. Y sector y subsector podrían tener también una relación, ¿sí?
una dimensión de relación jerárquica inclusive. ¿Qué otra cosa muchas veces no vemos como una relación jerárquica? Pues las divisiones político-administrativas. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, aquí región y estado, pues sí podemos vincular uno sobre de otro, ¿no? Si nosotros definimos región centro como un conjunto de estados específicos, ahí tenemos una relación también jerárquica, ¿no? Que luego podemos traducir en un gráfico que muestre esa jerarquía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la idea es justamente que yo regularmente lo que hago es tener estas tablas en donde voy a identificar estas dimensiones, ¿sí? Y las variables que tengo y hacer estas anotaciones como esta, ¿no? En el caso de, por ejemplo, en las relaciones, ¿no? Tengo, por ejemplo, región y estado, ¿no? Y le hago estas anotaciones de, puedo generar una relación entre estas dos variables. ¿Por qué hago eso? Porque al final del día no está patente aquí, ¿sí? No está en mi base de datos. Yo tengo que hacer este análisis y luego esto me va a servir para identificar si esta relación contesta la pregunta que yo tengo, ¿sí? Entonces, trato siempre de darles estas cosas a mis alumnos. Su primer ejercicio siempre es tratar de traducir esta información, estas columnas que aparentemente no podría ser abrumador, ¿no? Hay gente que tiene miles de columnas, ¿no? Pero la idea es que esto te va a dar un mapa y vas a saber exactamente qué es lo que tienes. Inclusive se te pueden ocurrir ideas que no habías considerado, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? Excelente. Bien, No, gracias. ok. Y entonces, por Un ejemplo, orden, les voy a gracias. dar un caso real, ¿sí? Después de esto, lo que siempre le pido a mis alumnos es que planteen su pregunta, ¿sí? Como la tengan en su cabeza. Ya viste qué dimensiones de información tienes, qué clase de pregunta es la que vas a responder y a quién se la estás planteando, ¿sí? ¿Para quién vas a transmitir esta información? Entonces recuerdo un día que una de mis alumnas me dijo esta pregunta, ¿sí? Me dijo, ¿hoy en día accedemos a trabajos más dignos que hace 20 años? Esa era su pregunta, ¿sí? Y entonces, para ayudarla un poco a responder esta inquietud que ella tenía, justamente empezamos a descomponerla. Lo primero que le dije es, ¿qué significa trabajo digno? Por ejemplo, ¿no? Y ahí, trabajo digno, pues puede ser que tú hagas una revisión de la literatura y verifiques si efectivamente existe ese concepto y cómo se mide. Y si tu base de datos cuenta con los elementos necesarios para contestarla, ¿sí? Aquí ella me decía, por ejemplo, que quiere medir esa relación en 20 años. Aquí yo justamente siempre les hago hincapié, ¿no? ¿Por qué hace 20 años y hoy? ¿Por qué este proceso? Si cuentas con esa información dentro de tu base de datos, tienes que identificar si estos conceptos se aparejan con qué variable, ¿sí? Y cómo vas a hacer esta comparación de los 20 años. Aquí propiamente ella estaba haciendo lo que se denomina una comparación y fuimos descomponiendo cada una de estos elementos hasta encontrar qué dimensiones de información podían darnos aquí. Por ejemplo, necesitamos una dimensión temporal. Identifica si la tienes, ¿sí? Necesitas justamente, dices, comparar. ¿Cuál es la población con la que vas a comparar? ¿Sí? ¿Quién es la población relevante? ¿La tienes en tu base de datos? Si no la tienes, ¿la puedes construir? Si no, esta base de datos tal vez no sea la correcta, ¿no? Pero todo este trabajo lo hacemos antes inclusive de llegar al software. Esta es una habilidad que construimos. Ya tenemos las preguntas y queremos vincular nuestras dimensiones de información con la pregunta que tenemos, ¿sí? Entonces, esta es una primera parte. En esta claridad vamos también a identificar quién va a ser nuestro público objetivo, porque justamente no es lo mismo hablarle a otros profesionistas, como nos ocurre casi todo el tiempo a todos nosotros, a querer hacer como en este caso, ¿no? Para el datatón a lo mejor sí necesitamos ajustar. ¿Para quién va a ser eso? ¿Para los niños, para los adolescentes que entiendan qué sobre su realidad? ¿O va a ser para justamente llamar la atención sobre algo que queremos que el resto de la sociedad tome algún tipo de acción? ¿Ok? Otro elemento relevante que te va a servir muchísimo
para tu día a día cuando transformas justamente tus dimensiones de información a algo que vas a trabajar en cualquier plataforma o código, ¿sí? Esto es para siempre. ¿Cómo es el formato de mis datos? ¿Sí? Yo les voy a dejar, esta presentación tiene incrustados este simulador, ¿sí? Regularmente en las plataformas de datos, como las que vamos a ver en un minuto, tenemos dos tipos de formatos, ancho y largo, ¿sí? En el formato ancho, cada fila va a representar a un sujeto único, ¿sí? Y las columnas van a representar distintas características de ese sujeto único, ¿sí? Este formato es para los seres humanos, porque podemos comparar muy rápidamente una observación con otra, ¿ok? Esto es casi seguro que ustedes la han visto 1000 veces. Pero cuando pasamos a los softwares, las computadoras leen la información de una manera diferente. En el formato largo, cada fila va a representar una observación y eso significa que se pueden, ¿sí? Repetir elementos, por ejemplo, estudiantes. Ahorita vamos a transformar. Este es el formato ancho, ¿sí? Que es para seres humanos. Tenemos a Ana, Carlos y María y diferentes, cada columna es una característica, en este caso una materia, matemáticas, ciencias e historia, y cada una de ellas engloba una métrica de evaluación, ¿ok? Cuando yo transformo esto a algo que las computadoras pueden leer, ¿sí? Vean cómo la columna de estudiantes se repite el nombre de Ana. ¿Por qué? Porque todas mis materias las colapsé en una sola eh, columna en donde veo todas las materias y una sola métrica, que es la calificación, ¿ok? Y entonces ustedes, a veces muchos batallan por tratar de meterle los datos de una o de otra manera. Cuando hablamos de este tipo de datos, regularmente esto es lo que nos piden nuestras plataformas, ¿sí? Y entonces puedes transformarlo de uno a otro. Yo les dejo el simulador, se van a divertir, inclusive les dejo un quiz que luego tomen para que ustedes identifiquen si saben identificar un formato u otro y entrenen su mente en eso, porque en la visualización de datos esto es muy relevante, poder pasar de uno a otro de una manera sencilla, ¿sí? Y también pues es importante que ustedes vayan conociendo justamente estas técnicas para que no se queden sin querer visualizar, ¿sí? Eso nos pasa mucho, nos enfrentamos a un problema y nos es difícil sin que alguien nos guíe, ¿ok? Entonces aquí tienen ese material para que ustedes luego lo trabajen. Voy a avanzar para que podamos cubrir y llegar a una parte práctica. Luego, ya tengo mi pregunta, ya tengo mis dimensiones de información, pues muy bien, ¿ahora qué hago? Muchas veces no sabemos por dónde ir, ¿sí? Necesito para transformar esa pregunta que tengo y esas dimensiones de información en una gráfica. Bueno, para poder identificar cuál es el gráfico que es más ideal para transmitir mi información, necesito identificar qué es lo que quiero hacer en un verbo, ¿sí? Quiero comparar, quiero mostrar un flujo, quiero mostrar una ubicación, quiero mostrar cómo se compone este fenómeno. ¿Cómo conecto estos conceptos con una técnica específica? Ahorita vamos a ver las técnicas para que ustedes tengan esta información. Luego, ¿qué elementos pretensionales se relacionan con cada variable? Debemos registrar adecuadamente nuestro vocabulario visual. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando yo tengo ya mi variable se va a transformar en algo que es visual, ¿sí? Ahorita vamos a darnos cuenta de cómo pasa ese proceso. Por ello, necesito identificar qué elementos estoy utilizando para transmitir mi mensaje. Y a veces, ahí es donde perdemos efectividad, ¿sí? Se preguntarán ustedes, ¿qué son los elementos preatencionales? Estos elementos son los que siempre utilizamos para transformarlos de información cuantitativa a visual, ¿sí? O de información en general a algo visual. Son datos que podemos procesar visualmente y esto se manda de inmediato. No pasa por la parte lógica, ¿sí? No vemos el texto. Esto es lo primero que nosotros mandamos y llega a nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, los elementos preatencionales se complican de izquierda a derecha, ¿sí? Cuando lleguemos a intensidad, esto es más complicado de traducir visualmente que, por ejemplo, el largo, ¿no? Entonces, nosotros regularmente aprendemos muy rápido que podemos hacer gráficas de barras y largos porque es muy intuitivo, ¿sí? Muy rápidamente podemos ver las diferencias
en cuanto a las cantidades, ¿ok? El segundo elemento pretensional es el ancho, ¿sí? Empiecen a pensar justamente cuántas veces han visto diferentes tipos de visualizaciones en donde esto es utilizado. Podemos ver la orientación, el tamaño, podemos modificar la forma, todos iguales y una forma distinta ya nos manda información. Podemos hacer grupos, ¿sí? A partir de rodear algunos elementos. Podemos identificar diferentes posiciones. Podemos agrupar a partir de ciertas características y mostrar justamente muy lejos cada uno de los grupos para que podamos identificar con claridad que ese es un mensaje. Hay algo aquí que es diferente, ¿sí? Y el color, que les anuncio, es difícil porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades visuales, ¿ok? Entonces se vuelve complejo solamente depender del color. Y mucho más cuando es un solo color y lo modificas con intensidades, ¿sí? Si haces contrastes de color, a lo mejor sí lo pueden distinguir un poquito más. Si haces intensidad de color, se vuelve algo un poco complejo. Entonces, mis variables yo las voy a tener que traducir en algo como esto, ¿sí? ¿Qué quiero? Que se transmita rápido, tal vez un largo, ¿sí? Sería lo ideal, o un ancho. Pero tal vez si lo mío es, por ejemplo, mostrar relaciones, pues sí necesito agrupar quiénes son los grupos que se relacionan, ¿no? Entonces, es una cuestión de ir reflexionando justamente qué tipo de elementos visuales son los que tengo. Ahora, nunca nos explican, pero en realidad, ¿sí? Tenemos varias formas de presentar información y a veces toda la juntamos y la confundimos. Hay básicamente tres tipos de representaciones, ¿sí? Los gráficos, que son justamente las representaciones visuales mediante elementos preatencionales. Todo lo que hablamos se transforma en tipos de gráficos, por ejemplo, líneas, ¿no? Con altos específicos, barras con longitudes específicas, burbujas con anchos específicos, etcétera, ¿sí? Esos son los gráficos tal cual como nosotros lo conocemos. Hay otras cosas que se llaman diagramas. Y estos son una representación gráfica de un proceso. Aquí, si elegimos un diagrama, vamos a ilustrar cómo funciona algo. Tiene una intención. Entonces, ustedes también pueden echar mano de esto. Y seguramente muchas infografías pues vienen así. Es un proceso explicado. Y las tablas. Muchas veces la información en filas y columnas facilita la comparación de datos mucho más rápido que una gráfica de barras, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos generar rankings o podemos identificar justamente los top de cada grupo sin necesidad de complicarnos con los gráficos. Pero eso depende mucho de quién es nuestra audiencia, ¿sí? Quiero que sepan que tienen todas estas y de hecho todas se pueden combinar. Pero si combinas varias, se vuelve muy complejo el resultado. Entonces tienes que seleccionar, digamos, sabiamente qué es lo que quieres mostrar. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno, les voy a colocar en el chat. Sí, adelante. Si tienen preguntas, tomen el micrófono, ¿eh? Les estoy colocando en el chat justamente este sitio que vamos a estrenar oficialmente, digamos, cuando vayamos allá con ustedes a festejar justamente el siguiente hackathon. La idea es justamente, ¿no? Este es como un pequeño demo de todo esto que les estoy contando, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque nosotros queremos que otras personas puedan acceder a este tipo de capacitación sin la necesidad de estar pagando o que tengan al menos una guía donde pueden colocar esta información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto de lo que hablamos, ahorita vamos a ir al catálogo de gráficas. Las distintas técnicas van a estar explicadas, cada técnica se va a explicar con su anatomía, cómo se va a leer, qué variantes de estos datos, de estos tipos de gráfico podemos encontrar, cuáles son los errores más comunes que cometemos cuando queremos traducir estos datos para que ustedes no los cometan y vean y analicen si alguien más también los está cometiendo, ¿no? Un pequeño árbol de decisión en donde les voy a explicar justamente cómo quieren mostrar sus datos, qué tipo de datos tienen y les va a dar pues alguna recomendación y los va a llevar directamente a la gráfica que te corresponde de acuerdo a lo que tú contestas, ¿no? También que experimenten con datos. Esta es una parte como un sandbox experimental en donde tú vas a poder, por ejemplo, ver distintas formas de representar esos datos
Y a veces te va a dar información justamente sobre, por ejemplo, aquí qué tipo de relaciones podrías encontrar y cómo leer la gráfica. Vamos a ver todo el tema del color. También aquí vamos a decir justamente cuáles son las paletas que existen y para qué se usan y cuándo se pueden utilizar directamente. La explicación de lo que ya acabamos de ver, que son los elementos preatencionales y tips que ahorita vamos a ver con un poquito más avanzados para contar la historia de verdad, ¿no? O sea, no solamente dejar el gráfico, sino contar realmente la historia. ¿Cómo puedes hacer eso? Y algunos tips y técnicas que yo utilizo constantemente todo el tiempo, que son cuantitativas, pero también cualitativas para destacar tu historia, ¿ok? Entonces, ahí ustedes van a tener este material. Si yo no alcanzo ahorita a terminar todo el taller, eh, vamos a presentarlo directamente cuando ya lleguemos allá al hackathon, pero la idea es que ustedes lo vayan experimentando y mándenme sus inquietudes y que experimenten con él para que ustedes vean si les es de utilidad. Bien, cuando hablamos de un gráfico, todos los gráficos tienen funciones. A veces no reparamos y queremos, por ejemplo, utilizar una tendencia en el tiempo con algo que en realidad era una comparación, ¿no? Pero no lo tenemos así de claro. Entonces, por eso sirve primero ir a las dimensiones de información, ver qué tengo en mi base de datos. Si yo tengo, por ejemplo, una dimensión temporal, es probable que pueda hacer este tipo de gráficos que son de tendencia en el tiempo, pero si no lo tengo, pues va a ser muy difícil, ¿no? Tengo que construirlo. Es posible que pueda representar jerarquía, ¿sí? Y hay gráficos específicos. Hay familias enteras en donde cada gráfico fue construido específicamente para mostrar algo y solamente eso, ¿ok? Y entonces a veces nos cuesta trabajo justamente, pues, seleccionar el que nos corresponde, ¿no? Entonces en la página ustedes van a poder encontrar justamente que se explica qué es específicamente, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, aquí están. Aquí están las funciones, ¿no? Por ejemplo, la comparación. Aquí te da un tip, te dice, la comparación compara valores entre categorías distintas para identificar cuál es mayor, cuál es menor o si hay iguales, ¿no? Y te da algunos ejemplos. Y te va a llevar justamente al tipo, ¿sí? De comparaciones que puedes hacer. Y entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Usa estas gráficas cuando quieres que tu audiencia diga A es mayor que B, ¿sí? Eso es lo que te va a llevar a ti. Si tú puedes traducir tus dimensiones de información en esto, algo se va a comparar con otra cosa, algo es mayor, algo es menor, algo está sobre, ¿sí? Entonces, este tipo de gráfica te conviene. Y aquí hay diferentes tipos que puedes utilizar, ¿no? ¿Cómo vas a comparar? Y aquí te explica cada uno de estos gráficos, ¿sí? Sé que es complicado ahorita en una sola sesión explicarlos, pero me encantaría que ustedes experimentaran por ahí con alguno y nos cuenten si es suficientemente claro para que pues trabajemos justamente en que esto sea mucho más expedito, ¿no? Y finalmente, el resto de los pasos. Ya seleccioné a lo mejor mi gráfico que va a contar mi historia, ¿sí? ¿Qué más puedo aportar? ¿Sí? Necesito identificar si estoy proporcionando toda la información necesaria para que mi audiencia entienda el mensaje. Si yo les presento solamente unas barras, el mensaje no está ahí, ¿sí? Y eso ahí es a donde llegamos muchos. Nada más está mi barra y está además coloreada de todos los colores posibles. Entonces tengo lo que se conoce como el efecto arcoíris, ¿sí? Cuando nosotros vemos el arcoíris, nos maravillan sus colores, pero no sabemos a dónde ver, ¿sí? No podemos obtener una historia sobre el azul o sobre el amarillo, porque vemos todo al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, muchos llegamos hasta aquí. ¿Qué es lo que debemos revisar? Uno, hay otros elementos que me van a ayudar a transmitir mi información, y esos son el título, el subtítulo, los nombres de los ejes, las escalas que estoy utilizando, las fuentes de donde viene mi información, quién es el autor, esta persona, ¿cuántos años llevan? Me encantó que todos ustedes llevan muchos años trabajando el tema. Pues queremos que ustedes sean conocidos y sean ese referente que nos explica cómo está funcionando estas problemáticas. Entonces necesitamos justamente que coloquen quién es este autor, qué vocabulario visual utiliza. Es decir, si me está diciendo que está mostrando una tendencia en el tiempo, ¿de qué color es eso? ¿Sí? ¿Qué elemento visual está colocando? ¿Una línea? ¿Una barra?
¿A qué se refiere eso? ¿Qué leyendas necesito utilizar? Y un instructivo para que yo, de la nada, que vengo y no sé, pues pueda saber cómo funciona esta visualización. También hay una serie de técnicas con las que pueden elevar la calidad de su mensaje, ¿ok? Voy a ir rápido a mi plataforma y voy a ver esas técnicas, ¿sí? Me voy a pasar estas secciones y voy a llegar. ¿Cuáles son los mejores tips para mejorar mis visualizaciones? ¿Sí? Hay un montón de técnicas, pero yo he recolectado una serie de ellas que me parece que son las más efectivas. Uno, a veces podemos fusionar las leyendas con el título, ¿sí? En lugar de que yo vea por separado estas leyendas que tengo aquí, de ventas en verde y proyecciones en rojo, pues directamente las puedo colocar en mi título, ¿no? Y eso directamente va a llevar mis ojitos a identificar que todo lo que yo vea en verde es ventas y en rojo es proyección, ¿sí? Y ese es, muchas veces no lo usamos, lo usan mucho los periódicos, porque muy rápidamente imagínense, no tenemos tiempo para leer, entonces muy rápidamente podemos enfatizar a dónde queremos llegar y vean cómo tus ojos sí se van directo. Cambia el efecto, ¿ok? Voy a dejar varias técnicas aquí abajo de cómo aplicarlo en las plataformas que les mandé que podían utilizar, ¿ok? Por ejemplo, en Flourish aquí ya está, pero voy a colocar igual el instructivo de cómo se hace en RowGraphs, en Data Wrapper, en Python, en R, etcétera, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, si tú me muestras una línea, a lo mejor no me estás contando ninguna historia, ¿no? Muchas veces llegamos y nada más colocamos la línea y digo, bueno, ¿a dónde veo? Ok, a veces puedo sombrear el área entre dos líneas. Esto pasa mucho, por ejemplo, con las gráficas de línea de tiempo en donde tengo 5 categorías y no sé cuál es la que quiero ver. A lo mejor si yo quiero ver la brecha entre una y otra, necesito colorear el espacio entre esas dos brechas para que yo vea la brecha, no las líneas, ¿no? Y entonces, muchas veces puedes sombrear o destacar visualmente alguna magnitud en la diferencia, una tendencia particular, o, por ejemplo, colocar rangos de nivel de confianza de estas métricas, ¿sí? Aquí está cómo aplicarlo, ¿sí? Otra técnica es resaltar eventos y rangos en los ejes, ya sea en rango del eje de las X o en el eje de las Y, ¿sí? Vean, por ejemplo, muchas veces nosotros tiramos nuestra línea, ¿no? Y pensamos, la gente ve dónde ocurrió el fenómeno, y no es así, ¿sí? Entonces, en realidad a mí no me importa todo entre 2000 y 2022. Lo que me interesa mostrarte, mi mensaje es, ¿qué pasó en 2008? ¿Sí? Y entonces le coloco una línea y a lo mejor un sombreado. Y ahí veo, específicamente me interesa ese periodo, ¿sí? O qué pasó en COVID. Y lo destaco específicamente con este tipo de información, ¿sí? Ahí yo ya te estoy contando una historia. No te estoy diciendo, observa 2000 a 2022. Te estoy contando particularmente que quiero que revises 2008 y 2019, ¿ok? No te aventé todo. No oculto lo demás, está ahí, pero mi mensaje es este. También una técnica que yo le sugiero muchísimo es comenzar en gris todo, ¿sí? Comienza todo en gris, no le pongas ni un color. Y luego pregúntate, ¿cuál es de estas gráficas, ¿no? De estos elementos preatencionales, de estas columnas, líneas, etcétera, ¿cuál es la que me importa destacar, ¿sí? Cuando comienzas con gris y aplicas color al elemento que quieres destacar, me estás mandando un mensaje directamente, ¿sí? Y el contraste por sí mismo va a ayudarme a que mi lector vaya directamente ahí, ¿sí? Entonces, vean por aquí, por ejemplo, yo le coloco además una línea de referencia que es un máximo, ¿sí? Y selecciono la que es justamente la que corresponde a ese máximo o la que sobrepasa ese máximo, ¿sí? Entonces, ahí yo ya estoy contando una historia. No significa que lo demás no esté ahí. Existe y lo quiero destacar, pero mi historia va sobre por qué ocurre este problema en particular, ¿ok? Nunca trunquen el eje de las Ys. Eso es obviamente algo que no se hace porque modifica la percepción visual de las distancias y enfatiza algo que no está ahí. Y otra técnica es utilizar diferentes texturas para diferentes cosas, ¿no? A lo mejor este es real y el otro es un pronóstico. Bueno,
pues puedes utilizar justamente sobre la misma línea esa información. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros no tenemos todas nuestras observaciones, ¿no? A veces algunos periodos no pudimos recabar toda la información y hay quien nos muestra toda la línea continua sin avisarnos que eso está pasando. Una técnica para diferenciar información real que así fue recabada de lo que es un pronóstico o un cálculo que hacemos es colocar este tipo de líneas, ¿no? ¿Qué técnicas se utilizan cuantitativamente? Por ejemplo, a lo mejor al principio te es muy difícil identificar cómo contar tu historia. Bueno, utiliza las típicas que utiliza cualquier persona que hace métodos cuantitativos. Vete y calcula el promedio, ¿sí? Y entonces, si tú calculas tu promedio y colocas tu línea, vas a poder identificar si hay cosas por arriba o cosas por abajo y vas a poder empezar a identificar si hay una historia ahí que te interesa contar. Un rango máximo y un rango mínimo, ¿sí? Ese rango máximo y mínimo, ¿qué nos van a decir? ¿Dónde estamos, no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Eso también cuenta una historia, ¿sí? Y podemos resaltar ambos extremos y empezar a contar historias a partir de ahí. Puedes hacer un ranking, los 5 más bajos, los 5 más altos, y colocar esa información, aunque coloques obviamente que el resto de la información está ahí, pero nos da inmediatamente una idea de dónde están colocados todos los demás, ¿no? Fechas o eventos clave. Esto no es cuantitativo, es cualitativo. ¿Qué sabes de esta historia? ¿Qué sabes de esta base de datos? ¿Qué sabes de este problema? Puedes identificar cosas interesantes. Por ejemplo, los que somos internacionalistas, ¿no? Periodos de gobierno, transiciones, por ejemplo, a la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se implementó una nueva política. Eso va a ayudar a contar tu historia, ¿sí? Y puedes colocarlo justamente en el eje de las X como un elemento que quieres que veamos. Puedes identificar cambios antes y después, ¿sí? Algún elemento que tú conozcas que se movió en eso. Grupos y patrones, segmentos naturales en los datos, ¿sí? Si hay, por ejemplo, si tú generaras un clúster de los que se parecen, ¿por qué estos datos están afuera, no? Muchas veces cuando agrupamos, lo interesante no necesariamente son los grupos, sino por qué algunos se quedan fuera. Y eso también cuenta una historia, ¿sí? ¿Cuál es el valor más frecuente? La moda, ¿sí? ¿Cuánto representa esta información de un total, ¿sí? Totalizamos, normalizamos y entonces podemos determinar cuánto están representando allí, ¿no? La idea es justo darles estos tips para que ustedes vean que se puede llegar a eso a partir justamente de cosas muy sencillas. O sea, creo que podríamos generar cualquiera este tipo de información. Finalmente, muy rápido, nos vamos a ir a conocer nuestras herramientas. Yo seleccioné estas 3 herramientas porque me parece que muy rápidamente puedes ver resultados visuales y puedes ir afinando los detalles, no solo en sus plataformas, sino sacarlo de las plataformas y si ustedes utilizan otros softwares también, o puedes ponerte en comunicación con tu equipo de edición, con los diseñadores y ellos lo van a mejorar, ¿no? Eh, para para acceder a estas plataformas, Flourish y DataWrapper sí necesitan loguearse, RawGraphs no, directamente puedes trabajar, ¿sí? ¿Qué pasos debo de seguir independientemente de la herramienta? Hoy te traje estas que son no código, pero luego podemos ver código o podemos ver Data Analytics o lo que sea, pero la metodología es la misma. 1, checa si requieres credenciales. Eso es súper importante porque el nivel de privacidad que te da es distinto si necesitas credenciales o no. Pero, por ejemplo, si lo haces en código, pues se queda en tu computadora y entonces tú dominas esa parte, ¿no? ¿Cómo conectamos nuestros datos y en dónde se quedan? ¿Sí? Eso es una pregunta súper importante, sobre todo para ustedes que trabajan con datos que a veces son privados. RawGraphs no se queda con nada y corre en tu computadora, ¿sí? Código corre en tu computadora, pero todas las demás, software de analítica, depende de la cuenta que tengas. Flourish y DataWrapper no necesariamente se quedan en tu computadora, ¿sí? Entonces, aguas con eso, nada más para que lo tengan. ¿Cómo se interpretan mis datos? Ahorita vamos a ver eso. Y como yo ya tengo una pregunta, pues lo único que tengo que averiguar es qué función del gráfico voy a utilizar y si está disponible en esa plataforma, dónde están mis elementos pretensionales y cuáles son los que voy a modificar y qué controles tengo para añadir elementos del gráfico, todas estas técnicas que les dije, ¿no? Y finalmente, cómo guardo, descargo o publico mi información. Entonces, por ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo muy rápido que yo hice con Flourish.
para que ustedes vean esto, ¿no? Vamos a practicar rápidamente. Uno, yo como me la vivo investigando cosas, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pertenezco a un grupo en donde se trabaja con justamente evaluando las normativas a nivel internacional de inteligencia artificial, ¿sí? Y las evaluamos en relación a valores democráticos de la sociedad, ¿no? Si les están respetando esos valores democráticos cuando regulan la inteligencia artificial. Entonces, el resultado de eso es algo como esto, que es un índice que se genera cada año, ¿ok? Entonces tenemos nuestro, así como todos ustedes, ¿no? Nuestra grilla, nuestro Excel con información y tenemos el país y a cada pregunta le ponemos un indicador, hacemos una evaluación y agrupamos los países por el cumplimiento de esa información. Y tenemos un montón de países. Cada año hacemos más y más y más. Y entonces lo que me di cuenta es que pues tenemos esta información que es muy valiosa, pero en realidad nadie la podía explotar porque pues acabábamos haciendo estas gráficas horribles y, y acababa algo así, ¿ok? Esto no lo puede leer cualquiera, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, tomé esta información y la convertí de la siguiente forma. Uno, pues tengo mi información geográfica, que son los países. Los tiers son grupos, ¿no? Y entonces, cada una de estas preguntas, si está en verde, significa que el país cumple. Si está en amarillo, significa que regular. Y si está en rojo, significa que no cumple, ¿no? Entonces, podría colocar un 1 si cumple, un 0.5 si no cumple y un 0 si no cumple nada, ¿sí? Y eso fue lo que hice. Transformé esta información en una base de datos, ¿sí? Ya que tenía mi base de datos, y aquí está, perdón, ¿sí? Y además este índice lo sacamos cada año. Entonces, tenía datos muy interesantes que no se estaban, pues, explotando de la mejor manera, ¿no? Pero yo tenía preguntas muy concretas sobre esto. O sea, ok, ¿y qué tal que, cómo estamos? O sea, ¿estamos avanzando o no estamos avanzando? ¿Sí? En términos de cómo estamos adoptando la IA, si lo estamos haciendo de forma democrática o no. Entonces, eso es una comparación de los mismos países en el tiempo, ¿ok? Y yo pensé, bueno, tengo justamente los datos de 2020, 21, 22, 23, 24, 25, ¿no? Tengo los grupos que conforman cada tier, ¿sí? Y tengo el nombre de los países. ¿Qué puedo crear con esto? ¿Ok? Al mismo tiempo, salió una convocatoria para trabajar esta información. Y yo me inscribí en esa convocatoria. Y al final generamos algo como, permítanme, un segundo, para mostrarles, aquí está, mi historia de datos. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Bien. Mi historia de datos, esto yo lo construí en Flourish. Ahorita les voy a enseñar ¿cómo se llama? El antes y después, ¿no? Vean cómo estaba en Excel. Y yo tenía una pregunta particular. Adoptamos, ok, sí, vamos todos avanzando en reglamentar la IA, pero ¿estamos adoptándola de mejor manera? Es decir, ¿estamos respetando los derechos humanos cuando adoptamos en ley la inteligencia artificial? Esa era mi pregunta. Y yo dije, bueno, sí tengo información. Tengo esta métrica, este índice que mide justamente si estamos cumpliendo o no. Y tengo comparaciones cada año, ¿sí? Cada año se vuelve a evaluar y se determina si se cumple o no se cumple con esa información. Y entonces construí esta historia a partir justamente de esos datos, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Uno, una técnica interesante. No describo mi gráfico en cuando construyo mi gráfico no lo describo en mi título, ¿sí? Doy una oración que resume qué es lo que voy a ver, pero qué historia quiero contar yo, ¿sí? Y entonces yo quiero contar el camino de la adopción de la inteligencia artificial. No estoy describiendo el gráfico es un lollipop, no, estoy describiendo qué quiero contar, ¿sí? Esa es una técnica poderosa. En mi título puedo colocar eso. Luego, en mi subtítulo, ya te doy una idea de qué es lo que voy a hacer y te doy el verbo que quiero relacionar con mi gráfico. Quiero comparar, ¿sí? Y entonces aquí estoy comparando el índice de valores democráticos
entre 2023 y 2025. ¿Para qué? Para identificar si los países, a pesar de que adoptan la IA y la regulan, la adoptan de la misma manera, es decir, siempre respetando los valores democráticos, ¿no? Aquí tenemos, el gráfico es muy grande porque están todos los países, pero me voy a enfocar luego en América Latina, ¿sí? Y entonces es muy interesante porque, pues yo empecé a notar aquí cosas, ¿no? Cuando yo le coloco esta barra y veo que la comparación va hacia atrás, me doy cuenta que hay un patrón, ¿sí? Y entonces vean aquí cómo, por ejemplo, coloco, le doy una explicación larga de qué es el índice, cómo se mide, etcétera. Y abajo le digo a las personas cómo leer el gráfico, ¿sí? La cabeza de la flecha representa el cambio en el índice entre 2023 y 2025. El índice va de 0 a 12, donde un score de 12 indica que se cumple completamente con todos los principios de IA ética, ¿sí? Y las flechas están coloreadas en color verde para los países que mejoran su índice y en rojo para aquellas que lo disminuyen, ¿ok? Entonces yo ya aquí ya le expliqué a mi lector qué es lo que va a ver. Y si ve rojos, pues hay que preocuparse, ¿no? Y América Latina tiene un montón de rojos. Estamos adoptando, pero no estamos adoptando de una manera muy ética, ¿no? O estamos relajando esa parte de la defensa de los derechos humanos, ¿ok? Eh, Luego, ¿qué hago? Pues quizá puedo brindar unas anotaciones en donde muestro casos específicos, ¿no? Algunos están ahora comenzando apenas, no hay una comparación. Estos son los países que apenas comienzan, ¿sí? Hay que ponerle el ojo posteriormente. Y luego tenemos otras observaciones en donde se ve esta tendencia. ¿Por qué se nota esta tendencia? Por ejemplo, Venezuela, ¿no? Adoptó y disminuyó. Chile, a pesar de ser el campeón, digamos, que lleva adelante la agenda, está relajando esas medidas. Costa Rica igualmente y Uruguay. Y entonces yo ya te estoy contando una historia, ¿sí? Eh, Mostré otras métricas como el databarómetro y diferentes cosas, pero quería centrarme al menos en esa información inicial. Ustedes luego pueden, exploren la visualización. La verdad, fue muy interesante hacer la visualización y tratar de entender cosas, etcétera. Pero lo que quería es que vieran que con cosas muy sencillas, con una pregunta muy sencilla, podemos llegar a transmitir mucho, ¿ok? ¿Cómo hicimos esto, por ejemplo, en Flourish, ¿no? Cuando yo me voy a Flourish, y ya nada más para que, ahí, nada más dime, Fer, cuánto tiempo tenemos para que les pueda mostrar algo muy rápido. Seguimos bien, tenemos 23 minutos para aprovechar. Excelente. Bueno, hasta aquí alguna pregunta antes de que yo me lance a que veamos algunos ejemplos para que ustedes utilicen estas plataformas que realmente son muy fáciles, ¿sí? Son drag and drop y voy a estar, como les digo, ¿no? Voy a profundizar esto en ejercicios muy prácticos que vamos a colocar en la plataforma para que cualquiera pueda utilizar esto, ¿no? Sobre todo ustedes, me importa mucho justo, ¿no? Una de mis causas es que las mujeres no le temamos a esto, ¿no? Sé que tenemos por muchas barreras estructurales, nos alejamos de esto muy rápido, cuando en realidad este es nuestro superpoder, ¿sí? Nosotras podemos hacer estas visualizaciones y señalarle al mundo las cosas en las que no estamos de acuerdo y no nos gustan, ¿no? Luis Fernández me pregunta, ¿esa información comparativa Sí, es pública. Les voy a pasar, justamente, por ejemplo, en mi historia viene la referencia, aquí me salí, pero acá abajo vienen las fuentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo estaba comparando el latinobarómetro, pero acá en la primera visualización, en el índice, aquí está. Esta es la fuente, ¿sí? Y, por ejemplo, los estándares de la UNESCO, todos los estándares que se evalúan, pues están aquí, ¿no? Que es justamente eso, o sea, siempre tratar, ahora entramos en una conversación, ¿no? Y es gracias a que yo coloqué las fuentes, que te di los elementos para que tú vayas y formes tu propia opinión. Y eso es parte también de generar una visualización, ¿no? Bueno, me voy a ir rápido a que vean cómo se crea esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de Flourish. Flourish, cuando tú entras, ya te logueaste, a mí me aparecen todos estos proyectos porque ya he hecho un montón, ¿sí? Pero a ustedes les van a aparecer en cero. Y entonces, ¿qué pueden hacer? Aquí directamente te vas a nueva visualización y tú ya traes una pregunta, ¿ok?
Entonces, tus elementos pretensionales están del lado izquierdo, ¿sí? Voy a traducir la plataforma con la aplicación aquí de traducción. Ustedes pueden hacer lo mismo en su navegador. Y entonces aquí ustedes ya pueden, por ejemplo, aquí te dice, ¿cuál es tu objetivo? ¿Sí? Una línea del tiempo, una comparación, una correlación, una distribución, una jerarquía. ¿Cuál es? ¿Sí? Y entonces, cuando tú seleccionas alguno de estos, por ejemplo, quiero una comparación, te va a mostrar los gráficos que hacen comparaciones. ¿Sí? Y aquí ya viene, digamos, lo que tú tengas para comparar. ¿Qué tipo de dimensiones tienes para comparar? Por ejemplo, vamos a pensar en una gráfica de barras, ¿sí? Si esta es la que yo quiero, pues me voy ahí, doy clic y automáticamente te va a llevar a un template, ¿sí? A una plantilla. Y esa plantilla es muy útil por lo siguiente. Si te vas a la pestaña de datos, ahorita aquí ya me la dibujó, ¿no? Si tú te vas a la pestaña de datos, tú vas a ver cómo están relacionados esos datos con lo que tú tienes que colocar aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos, aquí dice, esta plantilla utiliza, por ejemplo, labels o etiquetas. ¿Cuáles son las etiquetas de esas categorías? A. Están en la columna A, ¿sí? En mi columna B, ¿cuáles son, por ejemplo, los valores? Y entonces, mis valores están en mi columna B y mi columna C, ¿sí? Y así tú puedes ir, digamos, si tú tienes una base de datos que se parece a esto, básicamente puedes copiar y pegar, porque puedes, por ejemplo, borrar todo. Aquí está esa opción. Borras todo y colocas lo tuyo. Y vas a colocar la información que tú quieres y se va a ver justamente como esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo he estado haciendo? Justamente yo voy a mostrarles, por ejemplo, los gráficos que hice para esta historia. Lo que yo hice fue generar cada uno de los gráficos directamente aquí en esta plataforma. Noten que la ventaja de Flourish, vamos a decir, es que tiene interactividad. Muy fácilmente puedes generar, ¿cómo se llama? Visuales muy atractivos muy rápidamente y tiene muchas cosas que puedes modificar. Yo les digo, en mi plataforma que vamos a presentar, tenemos estos tips de cómo aplicar justamente cosas muy específicas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando creé mi visualización hace varios meses, ¿no? Estaba por separado, ¿sí? Vean, aquí está el score, aquí están otras gráficas que yo construí, ¿sí? Y aquí está la comparativa con el Latino Barómetro. Entonces, por ejemplo, me voy a ir a esta gráfica que yo creé. Es un scatterplot, pero es un tipo de scatterplot especial en donde veo justamente esa historia en el tiempo, ¿sí? Vean, aquí, si me voy a datos, aquí están mis datos, ¿sí? Tengo, digamos, el país, tengo el grupo al que pertenece y tengo justamente esta información de todos los datos de el índice, ¿sí? Ya, esta es, digamos, mi base de datos final, en donde yo lo único que hice fue seleccionar, por ejemplo, mis valores en el eje de las X, yo quiero la comparación, la variación entre 2023 y 2025. Y en Y quiero mi columna B, ¿no? Entonces, mi columna B es el país, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esta distribución? En el eje de las Y están mis categorías, ¿sí? Y en el eje de las X está el comparativo entre 2023, el score de 2023 y el score de 2025. Y en cada uno de estos países, como el score va de 1 a 12, yo voy a colocar dónde va el de 2023 y dónde va el de 2025 y lo voy a conectar por este arrow, por esta flecha. ¿Ok? Entonces, aquí vean que yo, por ejemplo, todo eso se modifica aquí. Sé que es poco tiempo que tenemos para que yo pueda hacer este tutorial, pero voy a poner tutoriales de cómo utilizar esta plataforma y varios recursos para que ustedes la utilicen. La idea es que ustedes vean que realmente se puede pasar de esto a atractivos gráficos muy rápidamente, ¿sí? Esto yo lo coloqué.
¿sí? Este es texto que yo le fui colocando en aquí, ¿sí? En mi título, en mi subtítulo, está toda la información, ¿sí? Y luego le coloqué más texto, todo el texto, ¿sí? Y entonces voy generando justamente una visualización, pues muy rápidamente, solo aquí le puedo cambiar lo que yo quiera, ¿sí? Y ya. Ya que la tengo lista, supongamos que ya tengo todos, ¿no? Y aquí también viene, por ejemplo, en el footer, puedes colocar justo en la fuente, las URLs a donde te va a dirigir la fuente, y puedo colocar notas al pie, ¿no? Y aquí, en la nota al pie yo le coloqué cómo leer el gráfico, ¿sí? Bien, una vez que ya tengo esto, algo muy interesante de Flourish es que se queda en tu sesión guardado, ¿sí? No necesita estar guardando, no, se queda en tu sesión guardado, ¿ok? Entonces, cuando ya tenía yo todas mis gráficas, me fui otra vez al principio y me fui a crear una historia, ¿sí? Le voy a dar clic, voy a crear una historia y entonces aquí te da la opción de generar justamente utilizar una visualización o como un PPT. Te lo voy a dar, este es mi título, ¿no? Lo primero es, voy a colocar mi portada, ¿no? Y luego puedo seguir añadiendo nuevas slides y, por ejemplo, aquí quiero elegir una visualización. De todas las que yo creé, puedo seleccionar la que yo quiera y empezar a contar una historia. Por ejemplo, puedo a lo mejor colocar esta, ¿no? La selecciono y aquí vean, me va a dar chance también de ponerle otro título y colocar más texto, ¿no? Aquí ya la embebe y yo puedo ir generando más, ¿sí? Voy a colocar otra, cualquiera. Ahorita no lo estoy haciendo con muchísimo cuidado, pero la idea es que para darles un taste de cómo funciona, ¿no? Y luego, si se fijan aquí a la izquierda, me dice si quiero exportar y publicar. Y si yo quiero exportar y publicar, le doy clic, ¿sí? Inclusive puedo duplicarlas, ¿no? Puedo hacer zooms. Otra cosa es que se abre este lapicito, ¿sí? Y con este lapicito yo puedo hacer anotaciones. Le doy clic donde yo quiero hacer mi anotación, por ejemplo aquí. Y me va a dar, perdón, no le di suficiente bien. Déjenme ver si agarra. No sé por qué no me está. ¿Por qué no? No es mi mouse. Pero la idea es que te deja crearlas. Ahí está. Ya me dejó crear mi anotación. Y aquí en mi anotación yo puedo colocar lo que yo quiera, ¿no? Que son estas técnicas que justo les dije, ¿no? A lo mejor me interesa particularmente este periodo de tiempo, puedo generarle un punto o puedo generarle una vecindad, ¿sí? Diferentes cosas y puedo inclusive rellenarlo, ¿no? Por ejemplo. Y la opacidad, ¿no? Por ejemplo. Puedo conectar, ¿sí? Cómo va a ser esta información y puedo hacer cuantas anotaciones yo quiera, ¿sí? Una vez que ya lo tengo listo, le doy clic en exportar y publicar y puedo hacer varias cosas, exportarlo a Canva o a PowerPoint, ¿no? O exportarlo y publicarlo. Aquí obviamente yo uso mucha información pública, ¿sí? Entonces no hay problema si lo publica. Pero pues ahí ustedes tienen que verificar, ¿no? ¿Y qué me da? Me da justamente la opción de embeberlo en mi, ¿cómo se llama? En mi página web. Si yo tengo una página web, si ustedes tienen página web de su organización, pueden embeber sus historias, ¿sí? Y ya directamente colocarlas. Y, por ejemplo, aquí ya me da esta liga, ¿no? De que está público este sitio, ¿no? Como el mío que les pasé, está público. Yo para un concurso, también lo sometí a concurso, fue una de las historias destacadas de ese concurso. Y bueno, pues digamos, sin gastar mucho, ¿no? O sea, realmente yo sé que a veces es difícil que dedicar tu página, etcétera, pero sí puedes hacer, por ejemplo, tus artículos
y ilustrarlos con estas visualizaciones y publicar o hacer un newsletter para la gente que te sigue y mandarles la liga. No necesitas como contratar ese servicio, ¿no? Este tiene un límite, pero la verdad es que yo tengo muchas clases que he dado y nunca me ha pasado de ese límite. Es muy bueno. Y rápido me voy a ir a Rograph, nomás para que lo conozcan. Y es el mismo principio, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en Rograph? Pues lo mismo, ¿no? Rograph es muy favorito entre las personas que, por ejemplo, pues sí quieren mayor privacidad de esos datos porque corre directamente en los servicios de tu máquina, ¿sí? No se va a quedar los datos. En Flourish sí están subidos ahí mis datos, pero este no. Entonces, directamente puedes ir y te vas a usar ahora, le das clic, y puedes copiar y pegar tus datos aquí, ¿sí? Entonces, otra vez, no importa la herramienta que uses, es la habilidad que tienes. Tú que vas a ir a buscar inmediatamente cómo conectar tus datos, cómo subirlos, ¿va? Ya que los tienes aquí, ¿sí? O puedes subirlos y los puedes traer desde tu base de datos que ya tienes disponible o información o quieres probar algo, ¿no? Si no tienes, si quieres, digamos, tener una idea de más o menos cómo funciona la plataforma, puedes probar diferentes ejemplos que ellos tienen y te dicen, ah, pues mira, yo tengo aquí, por ejemplo, este es una base de datos que puedes probar para que veas las capacidades de la plataforma, ¿sí? Y veas si se parece a lo tuyo. Aquí inmediatamente, por ejemplo, todo lo que es número lo va a tomar con este icono, ¿sí? Perdón. Con este icono, ¿sí? Todo lo que sea, por ejemplo, aquí, perdón, exageré un poco, déjenme ver. Todo es número y letras, ¿no? O strings, cadenas de texto, ¿va? Aquí te va a decir cómo lo interpreta, por eso a eso me refiero cuando decimos cómo está interpretando la información, ¿sí? Y esta plataforma sí te ayuda a cambiar de largo a corto, ¿sí? Aquí te permite, por ejemplo, hacer stack sobre una columna, ¿ok? Supongamos que no queremos hacer eso y nosotros ya tenemos nuestra pregunta. Entonces, inmediatamente ya sabemos que a lo mejor queremos hacer una comparación o que queremos hacer algo de relaciones o que queremos, por ejemplo, proporciones, etcétera, ¿no? En este caso, esta base de datos, por ejemplo, podríamos querer comparar las diferentes especies, ¿no? A partir justamente de de las proporciones de sus medidas, ¿no? El largo, el ancho, qué tan largos son los pétalos, etcétera. Y entonces a lo mejor podríamos decir, ah, pues quiero una, eh, una gráfica de barras, ¿no? Entonces la seleccionamos y acá abajo nos va a dar justamente qué es lo que quieres colocar, ¿sí? Y entonces a lo mejor aquí yo quiero cuáles son mis conjuntos, son las especies, ¿sí? Aquí te acepta números, letras y fechas. Aquí en tamaño solamente te va a aceptar números, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, quiero que las compares por el tamaño, ¿sí? Y a lo mejor justo cuál es la serie, nos van a ser justo las especies, ¿no? Y entonces aquí, vean ya directamente, te compara, ¿no? Los valores y te ofrece esta primera visualización que tú puedes ir modificando del lado izquierdo. Puedes colocar, por ejemplo, espacios, puedes cambiar justamente todo el tema de las escalas, etcétera, y el uso de colores. Muy rápidamente en estos minutos que me quedan, quiero decirles que los colores siempre van a tener tres elementos que es importante que ustedes identifiquen, que es, por un lado, si mi paleta va a ser, digamos, ordinal, necesitamos justamente, como les había dicho, colocar la información de los valores. Aquí está el manual de visualización, perdónenme que me trabé ahí. Déjenles, pongo lo del color rápidamente. Tenemos tres tipos, ¿sí? Cuando usamos categorías en cualquiera de nuestras visualizaciones, ¿sí? Los colores deben ser diferentes y no tienen un orden,
Entonces, por eso debes elegir sabiamente qué es lo que tú quieres. De tus categorías, cuál vas a utilizar para destacar más, para evitar el efecto arcoíris, ¿sí? Tienes categorías que no se pueden ordenar, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de la paleta secuencial, vean cómo es diferente. La secuencial nos va a dar un gradiente que va de claro a oscuro para identificar cuándo va una métrica creciendo, ¿ok? Para eso se utiliza. Es aquí cuando tienes más color, es más valor, ¿ok? Y la divergente, que muchas veces es muy mal utilizada, pero la idea es que partes de un estado neutro y luego hay valores, por ejemplo, pobreza, ¿no? A lo mejor hay personas que no son pobres, pero tampoco son clase media ni ricas. Entonces, pobreza y luego pobreza extrema. Los extremos van a ser más oscuros y en medio son tonalidades más bajas porque la intensidad de la variable que estoy tomando en consideración no es tan alta. Entonces, aquí es, por ejemplo, números muy negativos y números muy positivos y un neutro, ¿sí? Ahí les damos justo consejos de cómo utilizarla. Entonces, me regreso rapidísimo al Prograph, nada más para que vean que ustedes, ya que tienen su visualización, pueden exportarla, le pones un nombre y la puedes exportar como SVG, como PNG, o sea, como imagen, ¿sí? O como un producto de raw graphs, es decir, no pierdes tu trabajo. Lo descargas y luego la puedes volver a subir para modificarla o seguir trabajando en algún otro momento que quieras trabajar, ¿no? Y entonces aquí le das clic en descargar y te va a descargar. Esta me gusta mucho porque esta luego la puedes editar, por ejemplo, en otros programas, en Canva, colocarle otras cosas adicionales para tus boletines, etcétera, ¿no? Me va a quedar pendiente la de, ¿cómo se llama? La de Datagraph, pero les voy a mandar muchos recursos para que ustedes vean. Hay videos de personas muy profesionistas en materia de visualización de datos que ya tienen videos y que yo he visto y que digo, bueno, este sí es muy curado y en una hora te van a llevar de un lugar a otro, pero tú ya tienes toda una metodología que vas a poder seguir y no te vas a quedar solamente con esa herramienta, ¿no? Sé que ya tenemos muy poco tiempo. Yo les agradezco muchísimo haberme abierto las puertas. Espero realmente que haya sido de utilidad y le voy a compartir a Fer toda la información. Como les digo, estamos tan entusiasmados que estamos preparando justamente este sitio que queremos ofertarles gratuitamente para que tengan todos estos tips, ¿no? Sobre todo que más y más personas que nunca han visualizado o que nunca han tenido la oportunidad de transmitir una historia con datos, puedan hacerlo y no necesiten una guía que alguien específicamente esté ahí, sino que la plataforma les ayude a generar estos intentos de visualizar y estas historias. Entonces, pues nada, Fer, muchísimas gracias por abrirnos el espacio. Y sé que quedamos con muchas más preguntas, pero yo encantada de volver a darles y ver plataforma por plataforma cómo podemos aplicar la metodología. No sé si Fer, Creo que sí, creo que creo Que que se se quedó, congeló. Con esto que... se congeló, Fer. Perdón. Ahí está. Es que te trabaste un momentito. Sí. Bueno, no, nada más les quería decir, un enorme agradecimiento a Jessica y no sé si siga por ahí Benjamín, ahí está, porque pues básicamente participaron en el hackathon y salieron en primer lugar y se acercaron, ¿no? Para ver de qué maneras podrían participar, ¿no? En este grupo de trabajo, en el mismo hackathon y más adelante también van a hacer una presentación artificial en escuelas, ¿no? Como un protocolo, por así decirlo. Entonces, también les voy a pasar la información de cuando sea ese evento. Parece que era para veintitantos de marzo. Se los paso también en el mensajito, ¿no? Con esto, pero un enorme agradecimiento a Jessica y Benjamín, porque sabemos que tienen mil cosas y se dan este espacio. Y esa página que están haciendo gratuita para la consulta de herramientas digitales, la verdad que mis respetos, también es una muy buena iniciativa y ojalá y la podamos estar consultando, ¿no? Equipo para fortalecer nuestras capacidades. Pues con eso, si quieren, vamos a dejarla aquí por hoy.
Voy a pasarles el video con los puntos que tratamos y los acuerdos. Les pido por favor que se vayan registrando a las actividades que vienen el 16 y 17 de abril en el Centro de Cultura Digital. Esto es que se registren para el editatón de Wikipedia y ya vieron qué buena se pone, ¿no? La conferencia, bueno, en la charla taller, ¿no? Con Jessica, pues podrán tener más de esto en el 17 de abril, junto con otras conferencias magistrales. Entonces, pues anótense. Les voy a leer aquí nada más. El último mensaje que nos están dejando justo para ti, Jessica, es de Luis Fernando. Dice, muchas gracias, muy buena exposición y herramientas muy útiles. De acuerdo, Luis Fernando, en verdad que me quedé sorprendido y me encanta que ya tengamos con esto que hemos estado viendo esta página, ¿no? Para poder consultar y repasar, ¿no? Lo que hemos visto. Entonces, el sábado tenemos, pues perdón, sí es cierto. El sábado, tú dices, este sábado viene el evento del Open Data Day, el Día de Datos Abiertos, y ahí vamos a invitar a la sociedad en general a participar en este festival de datos sobre los derechos de niñez y adolescencia. Entonces, si es de ese del que hablas, Marisela, ahí vamos a estar y les invitamos a que puedan ir. Eh, si es necesario registrarse, les voy a buscar aquí nada más dónde encontrarlo por si se quieren asomar. Un segundito, nada más les paso esto y este es el evento y ahí pueden encontrar más, más gente que está haciendo proyectos eh, que la verdad de mis respetos, ¿no? Por la comunidad, por la sociedad, por los derechos. Hay muy buenas iniciativas por ahí y les invito a que se den una vueltita eh, para empaparse, ¿no? De la actualidad, de lo que está pasando y para también presentar un poco lo que ustedes han estado haciendo por ahí. Me gustó ver que nos compartieron, ¿no? Una iniciativa que están llevando. Qué bueno que aprovechen este espacio para también poder hacer llegar lo que tienen. Pues con eso les agradecemos mucho y nos veremos entonces. Fíjense que el, el siguiente primer jueves del mes de abril nos veremos para nuestra siguiente sesión. Y ahí, más bien, lo que vamos a hacer concentrarnos en los preparativos del festival, ¿no? Porque va a haber mucho que trabajar. Entonces, a trabajarle duro. Y fíjense que de casualidad, no sabes, me pregunta Ashanti, si tendrán transmisión en vivo el sábado. Qué buena pregunta. Yo he estado ahí y no recuerdo si han habido transmisiones. La verdad, sí, sí sé que algunas partes se transmiten, pero no sé si de repente algunos talleres en particular más bien sean en presencial. Entonces, si puedes asomarte, muy recomendable. Mil gracias de nuevo y que les vaya bien a seguirle trabajando con ganas y aprovechen sus superpoderes, ¿no? Estas semanitas para seguir haciendo materiales que nos transformen. Ánimo. Gracias, Fer. Gracias a todos. Bye.